Nuestro reino, el reino de los seres humanos, no es de este mundo. Es esto, precisamente, lo que le hizo decir a Ortega que el hombre representa, frente a todo darwinismo, el triunfo de un animal inadaptado e inadaptable. Y eso, a pesar de que el mundo es lo que hay, e ineludiblemente es en él donde hemos de hacer nuestra vida. Como residuo último de lo que éramos antes de venir a parar al mundo, desde nuestro originario hábitat extramundano, quedaron dos modos de rebeldía irreductible que conforman los extremos de un continuo. El que va desde la psicosis esquizofrénica a la psicosis maníaco-depresiva, las dos formas fundamentales de trastorno mental grave. El esquizofrénico no acepta entrar en el mundo. Prefiere todo lo más construirse una realidad delirada y alucinada, confeccionada a la medida de sus predisposiciones más íntimas. El maníaco se sale, por el contrario, del mundo, por el otro extremo. No lo acepta porque le resulta insuficiente. Pasa por él como un torbellino, rompiendo todos los moldes que el mundo tiene preparados para ubicar en ellos la normalidad. La fuerza de su pasión le empuja al maníaco siempre más allá de todo lo que ha conseguido asentarse en una forma, en algo delimitado, demoliendo a menudo lo que le va saliendo al paso. Cuando la realidad acabe por imponerse, le espera al maníaco no la condescendiente adaptación, sino la rendición exánime ante ella que significarán sus fases depresivas. Mientras tanto, para conseguir vivir en este mundo, para lograr aceptar la realidad, hay que buscar una ubicación entre estos dos extremos de la inadaptación. Aceptar, entrar en la realidad recortando de nosotros los rechazos por un lado y los impulsos que la sobrepasan, que sobrepasan a la realidad por el otro, acotando en alguna medida nuestras expectativas, remansando nuestras exigencias hasta que encuentren acomodo suficiente en las zonas de orden, de previsibilidad, de sentido común, de responsabilidad, de fidelidad a aquellos con los que nos relacionamos, que delimitan el mundo real. Pero nunca quedaremos a salvo de nuestra inadaptación esencial. La realidad será en el fondo para nosotros solo un lugar de paso. El esquizofrénico que nos habita pugnará para que renunciemos al mundo, mientras que nuestro maníaco interior querrá que vayamos más allá de sus límites. Por ello vino el cristianismo mientras afirmaba que el reino al que estamos llamados no es de este mundo, validar tanto a nuestra esquizofrenia como a nuestra manía latentes, tanto a nuestra vocación por la renuncia como la que nos empuja hacia el más allá. Y así, San Pablo escribía en su primera carta a los Corintios: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Dejemos sentado así que el cristianismo vino a dar carta de naturaleza, razón última de ser a esa locura que apunta hacia los extremos
de nosotros mismos. Tal vez desde aquí podamos intentar entender lo que escribió Kay Jamison, psicóloga, profesora en diferentes universidades estadounidenses y una autoridad mundial en todo lo que se refiere a la ciclotimia, a la enfermedad maníaco-depresiva, de la que ella misma es víctima. Lo que escribió, en el epílogo de su autobiografía, la tituló Una mente inquieta. Dice allí, una vez llegado el momento de las conclusiones: a menudo me he preguntado a mí misma si elegirías tener la enfermedad maníaco-depresiva en el caso hipotético de que se me presentase la elección. Aunque parezca extraño, creo que elegiría tenerla. Hace ver Jamison, acto seguido, que esa sorprendente predilección no se refería precisamente a las fases depresivas de su enfermedad, a la otra cara de la manía. Y dice a continuación: la depresión es algo mucho más horrible de lo que puedan expresar las palabras. Pero, sobre todo, las fases maníacas, al menos las hipomaníacas, es decir, las menos intensas, le han hecho sentir que ha volado por encima de lo que somos capaces de hacerlo los demás mortales. De modo que, pasando a referirse al conjunto de su dolencia, sigue diciendo: creo sinceramente que a causa de ella he sentido más cosas y con más profundidad. He tenido experiencias más intensas. He amado más y he sido más amada. He reído más a menudo al haber llorado más veces también. He apreciado más las primaveras a causa de los inviernos. Durante meses, cuando estaba deprimida, me he arrastrado a cuatro patas para poder desplazarme por la habitación, pero ya fuese en épocas normales o bajo los síntomas de la manía, he corrido más a prisa, he pensado con más celeridad y he amado con un apresuramiento superior al de los demás. Y creo que esto se debe a mi enfermedad, a la intensidad que presta a las cosas y a la perspectiva que fuerza dentro de mí. Finaliza el libro con estas palabras que parecen obviar que llevó a cabo un casi definitivo intento de suicidio. Dice al finalizar el libro: cada vez que vuelvo a mi estado normal, no puedo imaginar que pudiese cansarme de la vida, pues he conocido esos meandros sin término con sus horizontes ilimitados. Unos capítulos más atrás, da Jamison una panorámica suficientemente expresiva de su enfermedad, que tiene controlada a base de medicación y de psicoterapia. Dice: existe una clase especial de dolor, de júbilo y de espanto dentro de este tipo de locura. Cuando estás en fase maníaca, es formidable. Las ideas y los sentimientos van y vienen como estrellas fugaces, y tú las persigues hasta que encuentras otras nuevas y mejores. Desaparece la timidez, surgen de repente las palabras, los gestos necesarios, y sientes la certeza de tener la potestad de cautivar a los demás. Encuentras interés en gente poco interesante. La sensualidad se vuelve contagiosa, y el deseo de seducir y ser seducida se vuelve irresistible. Te impregnan las sensaciones de facilidad, de intensidad, de poder, de bienestar, de omnipotencia económica y euforia. Pero en algún momento todo cambia. La velocidad mental se vuelve demasiado rápida y abrumadora, y una increíble confusión sustituye a la claridad. La memoria desaparece. El humor y el interés en las caras de los amigos se convierte en miedo y preocupación. Todo lo que antes estaba a favor se vuelve en contra. Te muestras colérica, enfadada, temerosa, incontrolable
y totalmente inmersa en profundidades oscuras del espíritu cuya existencia no habías imaginado. No se termina nunca, ya que la locura esculpe su propia realidad. Las tarjetas de crédito anuladas, los cheques bancarios sin fondos, las explicaciones necesarias en el trabajo, las disculpas que pedir, los recuerdos intermitentes, qué es lo que hice, las amistades perdidas o dañadas, la ruina matrimonial. Y las preguntas aterradoras: ¿cuándo volverá a ocurrir? ¿Cuál entre mis sentimientos es el real? ¿Cuál de mis yoes soy yo? ¿La salvaje, impulsiva, caótica, energética y loca? ¿O la tímida, introvertida, desesperada, caótica, condenada y rota? Probablemente un poco de las dos. Con suerte, un mucho que no tiene nada que ver con ellas. Virginia Woolf, en sus altibajos, lo dejó bien claro. ¿En qué profundidades adquieren color nuestros sentimientos? Es decir, ¿cuál es la realidad de cualquier sentimiento? Reconoceremos a nuestro habitualmente amortiguado maníaco interior si pensamos, por ejemplo, en nuestra exuberante y enamoradiza adolescencia. De hecho, es en esta edad, en la adolescencia, cuando suelen aparecer los primeros brotes psicóticos. Reconoceremos a ese maníaco interior, en los momentos en los que estuvimos en esa adolescencia dispuestos a comernos el mundo, la pasión que invertimos en nuestras primeras conquistas amorosas, el horizonte ilimitado que se abría ante nosotros, utópico, hacia el cual proyectábamos nuestras ilusiones y nuestros proyectos. Y también reconoceremos a nuestra parte depresiva al recordar las decepciones y frustraciones en que finalmente acababa recalando toda aquella energía desbordada cuando comprobábamos que vivíamos en el decepcionante mundo real. Ya decía Descartes que la razón se debilita con la materia, y aludía con la razón a la potencia que guardamos en nuestra intimidad, y la materia sería expresión de lo que la realidad, el mundo externo, nos contrapone. Aquella razón se debilita con esta materia. El otro extremo del continuo del que hablábamos al principio, el que viene a complementar a nuestra parte maníaco-depresiva, la que busca ir más allá de la realidad, sería aquel representado por la esquizofrenia, que nos empuja a interrumpir nuestra relación con la realidad o a no llegar a la realidad, a no acceder al mundo real. Empuja a clausurarnos en la intimidad, anular la empatía exigida para salir al mundo que compartimos con los demás. Nos empuja a refugiarnos preventivamente en una negatividad que nos libere de cualquier tributo con el que quede significada nuestra participación en un mundo que sentimos como ajeno. Esta renuncia al mundo, a la que todos estamos también esencialmente propensos, vino asimismo a validarla entre comillas, a reconocerla, el cristianismo, como quedó expreso en propuestas tan descarnadas como esta del mismo Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el que decía: si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y esto quedó ratificado en esta otra propuesta de San Pablo,
en la primera carta a los Corintios, en la que decía: en lo que resta, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo está a punto de acabar. Sentimiento apocalíptico este que echó raíces en los argumentarios de otros inadaptados extremos y bastante más abruptos, expuestos, por ejemplo, en el Catecismo del Revolucionario de Nechaev, un anarquista y nihilista representante de Bakunin en Rusia en el siglo XIX, y en donde decía en ese catecismo: el revolucionario es un enemigo implacable de este mundo, y si continúa viviendo en él es solo para destruirlo de forma más eficaz. El revolucionario debe ser severo con los demás. Todos los tiernos y delicados sentimientos de parentesco, amistad, amor, gratitud e incluso el honor deben extinguirse en él por la sola y fría pasión por el triunfo revolucionario. Nechaev ratificaba su rechazo del mundo en su renovado catecismo de esta manera. Decía: el revolucionario ha roto, y no solo de palabra, sino con sus actos, toda relación con el orden social y con el mundo intelectual, y todas sus leyes, reglas morales, costumbres y convenciones. Es un enemigo implacable de este mundo, y si continúa viviendo en él, es solo para destruirlo más eficazmente. La conclusión es que si llegamos a los extremos de nosotros mismos, descubriremos que tenemos dentro de todos nosotros esa propensión que nos lleva a sentir que no pertenecemos a este mundo y a atentar contra él en aras de nuestro intento de perseguir utopías nacidas en nuestra desatención maníaca a los límites que la realidad nos impone, o en las ensoñaciones autísticas de nuestro esquizofrénico interior. Algo en nosotros estará siempre dispuesto a rechazar la realidad, es decir, a abismarse en la locura. Y sobre la otra idea sugerida en el título de este vídeo, a la que no solo dice que los humanos, sino el universo entero participa de esta propensión a la ciclotimia y a la psicosis, digamos que cósmica, pues mejor lo dejamos para otro vídeo, que ya en este me he metido en suficientes charcos.